Hoy en Derecho Romano voy a explicar las personas jurídicas, asociaciones y fundaciones. Lo primero que tenemos que entender es que en Roma el hombre es la persona jurídica por excelencia. Jamás se van a dirigir las leyes hacia esa figura abstracta del hombre, sino que el derecho va a intentar siempre dar los derechos a las personas para que consigan fines comunes. Esto se conoce como interés general de los ordenamientos de hoy en día. En la personalidad jurídica de Roma hay una gran evolución en el pensamiento al principio de Roma y lo que acabó aplicándose en tiempos del imperio. Primeramente, no existía eso de individuo. La única persona que tenía poder singular de acción, aparte del hombre, era el pater familias, que a su vez era hombre. Una de las cosas más sagradas en Roma es el derecho público, ius publicum, que permitía al Estado entrometerse en la compra de una casa o hasta el precio de las verduras que compras. Bueno, que se compraban. Sin dejar su posición de soberano ni siendo parte de compras o ventas. Primaba el interés general ante el privado. En la antigua Roma nace la idea de los bienes públicos, que es patrimonio de todos y de nadie también, en particular. Esta figura está muy presente en todos los modelos de gobierno que existen, parques, centros culturales, etc. Dicho esto, tenemos que comprender que todo esto ocurría en la antigua Roma. Con la llegada del imperio, se habla de persona jurídica. Cuando a los municipios se le despoja del carácter político, estos debían regirse por el derecho privado. Lo público se refiere al pueblo romano, mientras que las naciones tienen consideración de personas jurídicas privadas. Ahora explicaré las asociaciones y fundaciones. Estas son sus características. La diferencia principal es que las asociaciones, como iglesias, colegios, etc., surgen de un grupo de personas para la consecución de un fin, mientras que las fundaciones, un banco que reparte becas o una ONG, por ejemplo, son simplemente patrimonios destinados a un mismo fin. Las asociaciones son de varios tipos, como ordos, sodalitas, collegium, corpus o universitas. Sabiendo esto, ¿qué requisitos necesitaría Luciano para montar una asociación? Sin fin lícito, de ley interna y mínimo 3 personas en su creación. Después se puede deducir hasta una persona. Una vez cumples estos requisitos, ya tienes facultad plena de crear una asociación sin que el Estado tenga que otorgarla como tal. En su época esto dio pie a que los romanos lo utilizaran de manera ilegal, lo que provocó las resoluciones de casi todas menos las más antiguas. La de Luciano no fue rechazada, la suya era sujeto de relaciones patrimoniales. La propiedad, esclavos, usufructo, obligaciones, etc. Por consiguiente, las ciudades quedaron desprendidas del Estado para integrarse en el derecho privado. En definitiva, las asociaciones son parecidas a una empresa actual, ya que las deudas de la empresa no son deudas del presidente, ni las deudas del presidente son deudas de la empresa. Tampoco los bienes van a ser de los copropietarios, sino de la propia asociación. Se diferencia claramente de la sociedad en un punto muy importante, y es que en la asociación ya pueden renovarse, morir, disminuir o aumentarse los miembros que va a seguir existiendo como ente aparte, mientras que la sociedad, en cuanto un solo de los socios salga de la misma, ésta tendrá problemas.
Las fundaciones como las de hoy en día no existían en Roma, no se van a considerar sujeto del derecho a un simple patrimonio. Aún así, son muchas las fundaciones de caridad o religiosas que emergen de los emperadores o del mismo pueblo romano, sin tener personalidad jurídica como tal. Sin embargo, no es hasta Justiniano cuando se le empieza a otorgar cierta personalidad jurídica a las fundaciones o el poder para reclamar o heredar créditos. Ahora voy a dar esa serie de explicaciones a palabras u oraciones para sacar notazas en el examen. Hoy voy a explicar lo que es el ius publicum, más en profundidad. El derecho público es una rama del derecho que se ocupa de las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos, así como la organización y el funcionamiento del Estado. También se ocupa de las relaciones entre los diferentes poderes del Estado y las relaciones entre el Estado y otras entidades, como otras naciones o organizaciones internacionales. El derecho público se divide en dos ramas principales, el derecho constitucional y el derecho administrativo. El derecho constitucional se ocupa de la Constitución y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, mientras que el derecho administrativo se ocupa de la organización y el funcionamiento de la administración pública. El derecho público es importante porque establece las reglas y principios que rigen el funcionamiento del Estado y protege los derechos de los ciudadanos. Entre comillas, es una rama del derecho esencial para garantizar la justicia y la estabilidad de una sociedad. Ahora voy a explicar lo que es el usufructo. El usufructo es un derecho real que consiste en el uso y goce de una cosa o bien ajena, durante un tiempo determinado o por toda la vida de la persona que lo tiene. En términos prácticos significa que una persona llamada usufructuario puede disfrutar de la propiedad de otra persona, llamada nudo propietario, pero no puede alterar o destruir la cosa o bien. El usufructo se puede establecer mediante un contrato o por disposición legal, como por ejemplo, en un testamento, la persona que tiene el usufructo tiene el derecho de utilizar los bienes de la propiedad, pero no tiene derecho de venderlas o gravarlos. Al final del usufructo, los bienes regresan al nudo del propietario o a sus herederos. En el siguiente vídeo explicaré los negocios jurídicos.